Muy bien, buenas tardes nuevamente. En esta tercera videoconferencia del taller de diseño instruccional para cursos semipresenciales. Bien, entonces las pautas para elaborar la descripción de las actividades del curso las vamos a revisar de lo siguiente. Antes que nada, quienes ya están familiarizados con el modelo o con la forma en la que se plantean esto, básicamente es describir paso por paso lo que va a hacer el estudiante. Ya lo planteamos en lo general, como un resumen en el plan de actividades, pero ahora se la vamos a platicar detallado paso por paso al estudiante en la siguiente sección, que en las plantillas es la sección 3 del diseño. Y algunas consideraciones que deberíamos tener en cuenta cuando diseñamos actividades de un curso es que procuraríamos que las actividades estén caracterizadas porque faciliten la comprensión global del contenido de la unidad, que estén relacionadas o que relacionen conocimientos nuevos con experiencias previas, lo nuevo con lo anterior, que sean variadas también las actividades y que faciliten la retención de lo aprendido o lo leído y que faciliten la transferencia de los conocimientos a situaciones nuevas. Estas son características ideales de las actividades cuando los planteamos en cualquier escenario, no solamente en modalidades semipresenciales o a distancia, pero se vuelve también muy importante cuando lo planteamos en esas modalidades, sobre todo cuando hay un menor contacto del estudiante con el docente o de menor interacción y que pueden surgir algunas dudas. También otras de las consideraciones sobre cómo presentamos las actividades para el estudiante, cómo las revisa o las ve él, es que estas actividades se presenten o se describan de forma secuencial, por grados de dificultad y que sean relacionadas coherentemente entre sí, que sean pertinentes al momento del proceso, es decir, si son actividades que van acercándonos o que son de apertura o que nos van acercando a los contenidos o a las conceptualizaciones básicas o que son parte del desarrollo donde profundizamos o donde vamos concluyendo temas o vamos desarrollando proyectos para proponer entre la N cantidad de actividades que se pudieran incluir en estas modalidades. La mayoría de estas pueden ser actividades que ya utilizamos en un escenario presencial con cierto grado de virtualización o de digitalización de algunas etapas, dependiendo de las características. En la mayoría de los casos se pueden hacer adaptaciones dependiendo de los productos, evidencias que se elaboren, y se pueden seguir otras metodologías asociadas, ¿no? Como método de proyectos, como investigación documental, etcétera, ¿no? Como el trabajo colaborativo también. Entonces estas se adaptan. Aquí hay una serie de ejemplos, pero al final son etapas o son actividades que van a depender mucho de lo que queremos lograr, que ya lo planteábamos en la meta anterior, en el plan de actividades. Primero es definir qué es lo que queremos lograr, después cuál sería el producto que me pudiera permitir saber si se está logrando, y después la actividad, ¿no? Entonces nos encontramos ahora diseñando esa tercera parte, la actividad de aquello que ya establecimos, de la meta aprendizaje y de la evidencia, cómo se va a llevar a cabo. Otras de las consideraciones que ya esto es como propuesta propia, nosotros cuando diseñamos actividades proponemos que se den en esta secuencia. Primero ya pensamos en cuál es la meta de aprendizaje que logrará el estudiante, después qué evidencias permitirán identificar el logro de la meta de aprendizaje y después cómo se logrará que el estudiante desarrolle el aprendizaje esperado, es decir, qué técnicas o actividades serían las adecuadas. Estas tres cosas como enunciados ya están definidas en el plan de actividades que acaban de entregar, pero además deberíamos pensar y responder con qué recursos didácticos se van a desarrollar las actividades, es decir, si hay formatos, si hay lecturas, si hay materiales en texto, en video, en audio, en alguna solución multimedia, etcétera. Y en un quinto nivel, qué herramientas o tecnologías de información, comunicación y colaboración se permitiría que al incorporarlas el desarrollo de la actividad se lleve a cabo satisfactoriamente. Nosotros ponemos la tecnología en el último, digamos, momento de la secuencia de planeación porque la tecnología no es el pretexto de lo que queremos desarrollar, la tecnología es una herramienta al final, ¿no? Entonces, las otras preguntas deberían estar respondidas antes
de poder responder con qué herramientas. En la mayoría de los casos, cuando ya tenemos muy claro lo que queremos hacer, la respondemos a veces de forma simultánea o nos brincamos, pero si lo que quisiéramos hacer es plantear algo desde cero, lo respondemos en esta secuencia de planeación, ¿no? Quizá ustedes ya tienen claro con el producto, la herramienta, y a veces con la actividad ya tenemos claro el recurso didáctico o el material o el formato que se tiene que elaborar y que utilizar el estudiante para desarrollar la actividad, que puede ser también el producto. A veces se compaginan, se mezclan estos elementos, pero si lo vemos como una secuencia, serían en este ritmo o en este proceso lógico, ¿no? También algunas de las consideraciones que planteamos al desarrollar actividades de aprendizaje que se propongan es, por ejemplo, considerar este modelo de Pontevedra, aunque está citado aquí López García, del modelo SAMR. Es una propuesta para visualizar las actividades de aprendizaje que incorporan tecnologías y el nivel en que lo hacen. En este modelo se plantean 4 etapas o 4 niveles donde las tecnologías tienen un nivel de cambio sobre las actividades propuestas. Por ejemplo, los primeros 2 niveles hacia abajo, el de sustitución y de aumentación, lo que hacen es que las tecnologías que podemos agregar, puede ser un foro, puede ser un espacio de entrega, el pedir que un alumno nos entregue un mapa conceptual en PowerPoint en lugar de que lo haga a mano. A veces lo que hacemos es sustituir con la herramienta algo que nos da un cambio funcional a la actividad, solamente modifica un elemento, ¿no? El formato. O donde le aumenta algunas herramientas, porque por ejemplo, si se los pedimos en PowerPoint, se los hace un poco más fácil, les permite agregar elementos audiovisuales, pero al final sigue siendo un producto que en lo general es lo mismo, ¿no? Un mapa conceptual o un mapa mixto. Mientras que para este modelo, las etapas superiores de transformación son aquellas donde las tecnologías permiten rediseñar significativamente las actividades de aprendizaje, es decir, algo que modifica la metodología del proceso. Por ejemplo, el que se utilice un documento de Google Docs, por ejemplo, donde sí hay un trabajo colaborativo, sí se está construyendo en conjunto, pero aparte se está haciendo de forma simultánea, se está editando, se está agregando formatos, etcétera, donde no necesariamente están en el mismo lugar, donde se guardan los cambios de forma automática, donde se pueden insertar de forma muy sencilla elementos multimedia de otros sitios, etcétera, ¿no? Donde se va a enriquecer, y es algo que difícilmente se podría haber llevado en el mismo ritmo o con la misma metodología en un salón de clase o una forma convencional. Y el nivel más alto, el de redefinición, para este modelo de SMR, es aquel donde las tecnologías permiten crear actividades de aprendizaje que no se podrían hacer sin las tecnologías, es decir, o que sean inconcebibles. Hablamos de estas tecnologías cuando son algunas muy novedosas y que no tienen una comparativa con escenarios tradicionales. En algunos de los ejemplos que dan los autores, por ejemplo, se plantea el cómo un grupo de estudiantes puede construir y redactar a través de Twitter, por ejemplo, una serie de historias, estando con compañeros dentro del salón de clase, con compañeros de otras escuelas en otra ciudad, etcétera, ¿no? Y que se puede construir un producto muy rico, de forma muy elaborada, pero con elementos que no estaban posibles si no fuera a través de esas herramientas. Entonces, también esto lo podemos ver desde el punto de vista de la taxonomía de Bloom. Las etapas o los momentos inferiores del modelo SMR están más asociados con las etapas o los niveles básicos inferiores de la taxonomía, de recordar, comprender, aplicar, mientras que las etapas superiores del modelo SMR también van un poquito más de la mano con las etapas o los niveles superiores de la taxonomía de Bloom, de analizar, evaluar o crear,
Estas en el sentido en que se utilicen adecuadamente. No van, no es un gancho que lo asegure, pero eventualmente lo permiten en cuanto que las actividades que se propongan puedan cumplir con esto. No es sencillo, definitivamente, no significa que tengamos que buscar que todas nuestras actividades sean novedosas y que utilicen herramientas muy innovadoras, tampoco, porque nuestro foco no es la tecnología que utilizamos o la herramienta que utilizamos, sino la actividad y el producto que mejor permiten el logro de una meta de aprendizaje. Entonces, vamos buscando ese punto intermedio donde sí logramos lo que queremos lograr, pero también le permitimos al estudiante hacerlo de formas más interesantes, más novedosas, cuando así sea posible, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo traducimos a nuestra actividad de diseño de las actividades del curso? Valga la redundancia. Esto ya visualizado en nuestras plantillas sobre la que hemos estado trabajando, la tercera sección, que es la del diseño de las actividades del curso, vamos a hacer la cantidad de copias necesarias de esa sección dependiendo de las metas que hayamos definido y de la modalidad en la que estemos diseñando. Si estamos diseñando para modalidad semipresencial, hay una versión A y la versión B es para el diseño de cursos en línea, quienes así lo estuvieran haciendo. La diferencia principal es que en la versión A tratamos de distinguir lo que sucede dentro de lo que sucede fuera del salón de clase. Ustedes van a tener una sesión el viernes o el sábado con sus alumnos y el resto del tiempo, ya sea de forma individualizada, en trabajo en equipos, actividad de campo o en la plataforma o alguna otra herramienta, se van a llevar a otras actividades que los podemos identificar con esos momentos presencial, no presencial. Esa es la principal diferencia entre las dos etapas, así como también lo era en las dos versiones del plan de actividades. Una que sí distingue lo presencial de lo no presencial y la otra, en la versión en línea, donde no lo distingue porque no hay una necesidad de hacerlo, todo es en línea, ¿no? O todo es no presencial. Dentro de las grandes consideraciones, esto queda disponible y también viene redactado en la plantilla, pero lo platico así en lo general nuevamente. Las consideraciones al describir actividades de aprendizaje es que siempre respondemos a partir de la meta de aprendizaje, que ya tenemos el que aprenderá, el cómo lo aprenderá y el cómo sabrá que lo aprendió, pero en este momento en particular lo que vamos a desarrollar con mayor detalle es esto. El cómo lo aprenderá es lo que vamos a agregar al trabajo que ya hemos realizado. Describir la actividad paso por paso, definir cuáles son los recursos didácticos si es que no los tuviéramos ya definidos, definir también con cuáles herramientas de la plataforma o herramientas adicionales de otro sitio se van a realizar las actividades que estamos planteando para elaborar las evidencias o productos y lograr las metas de aprendizaje. La redacción que hacemos la hacemos de forma secuencial, paso por paso, es decir, del primer momento de lo que tiene que hacer el estudiante hasta la entrega de las evidencias o productos o su participación, aquello que hayamos definido como el último momento, ¿no? Desde el comienzo de la semana o de la meta hasta el último momento, que en muchos casos de sus cursos terminará con durante la sesión presencial. También hacemos una sugerencia en este momento de la redacción de las actividades en cuanto a que estas se redacten en un lenguaje homogéneo, pero que también busque ser en el estilo imperativo no formal. Es decir, decirle al estudiante, realiza una investigación, investiga sobre este tema, entrega tu trabajo redacta un informe de lectura sobre, es decir, partiendo de hablarle de tú y darle la instrucción como una pequeña orden, digamos, pero sin que sea formal, digamos, o sin que se pueda sentir como muy rigurosa. Habrá la libertad para que quienes lo consideren así puedan utilizar un estilo de redacción distinto. Quizá ustedes le hablan de todo el estudiante, no hay problema con eso.
Lo que buscamos aquí en cuanto al lenguaje es que sea homogéneo, que sea constante el estilo. Si lo hacen así en las primeras actividades, que así lo hagan a lo largo de todo el curso, ¿no? Eso es muy importante. También otras de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es que al describir la actividad, describimos tanto la actividad, es decir, lo que se va a realizar, los contenidos y recursos que se van a revisar, las herramientas de comunicación, como colaboración y o evaluación que se utilizarán y de qué forma, así como describir las evidencias o productos que se van a elaborar en la meta. Incluso, y eso depende también mucho del estilo de cada quien y el propio producto, si fuera necesario establecer una rúbrica, unos criterios de evaluación, etcétera, o solamente si es un producto más o menos sencillo, común, nada más enunciarlo, ¿no? Habrá quienes necesiten aclarar las características de lo que esperan como un mapa conceptual y quienes den cierta libertad en cuanto a los estilos que pueden tener un alumno como un mapa conceptual. Esto trata de responder a las mismas 3 preguntas del qué aprenderá el estudiante, cómo aprenderá el estudiante, cómo sabrá que lo aprendió, y ahí a lo largo de todo eso también el con qué lo va a aprender, dónde lo va a entregar, cómo lo va a entregar, etcétera, ¿no? Este ejemplo es de una actividad semipresencial. Básicamente respondemos aquí con el texto de la meta, con el enunciado de la meta en la parte superior. Podemos ahondar un poquito más en qué voy a aprender, ya sea como enunciados o como temas, si ustedes lo quieren manejar así. Es libre en ese sentido, pero sí un poquito de decir un poquito, con un poco más de detalle al estudiante sobre qué va a aprender. Y en el apartado de la actividad de aprendizaje o el cómo lo voy a aprender, tanto le definimos si es una actividad individual o en equipos, en parejas, si así lo estuviera, o mixta, ¿no? Si tuviera varios momentos la actividad. Aquí, por ejemplo, todos los momentos son individuales de este ejemplo, vayan. Al ser una modalidad semipresencial, sí se declara lo que sucede en clase primero. Esta actividad comienza con un momento en clase, que es lo que se describe en esta diapositiva. Les plantea que hay una primera presentación por parte del docente, que se va a revisar un documental y que se va a dar un formato, si no me equivoco, era un formato PNI en este ejemplo, de positivo negativo interesante. Y también se le da continuidad a esta misma meta con momentos fuera de clase posteriores a esa sesión, donde los estudiantes tuvieron que revisar 2 recursos, descargar este formato, llenarlo, como dice el paso 5, y entregarlo adjuntándolo a través de la plataforma en una fecha específica y en un formato específico. Esto va respondiendo también el cómo sabrá que lo aprendió a lo largo de diferentes momentos. Y por último, esta meta en particular tiene un tercer momento, ahora presencial, donde se retroalimenta lo que se haya revisado en el momento previo fuera de la clase, ¿no? En muchos casos ustedes quizás solamente tienen un momento dentro de la clase, fuera de clase, o viceversa, fuera de la clase y dentro de la clase, dentro del salón, en plataforma, como le queramos nombrar, pero que también sea homogéneo, ¿no? Pero lo importante es que en estos 2 casos se está respondiendo siempre qué aprenderá el estudiante, cómo lo aprenderá, cómo sabrá que lo aprendió. Se está dando una secuencia paso por paso de lo que estaría aprendiendo el estudiante y también se le están enunciando los recursos que va a utilizar, los formatos, los espacios donde entrega o donde va a participar, por ejemplo, si fuera un foro, etcétera. Incluso, ya como la última sección de esta meta, el resumen de la fecha de vencimiento de entrega, que ya se mencionó, pero lo volvemos a marcar, y siempre procuramos en nuestro modelo responder el cómo sabré que logré la meta desde el punto de vista del estudiante. Le procuramos compartirle unos enunciados donde él pueda verificar si al lograrlos está logrando lo que se esperaría de ellos, ¿no? Se identificó los principales avances en materia educativa del gobierno
del presidente Manuel Ávila Camacho, si elaboró los ejercicios solicitados en clase y de tarea, y si participó activamente en las actividades en clase. Si está logrando todo eso, lo más probable es que se esté logrando lo esperado en la meta. Y también señalamos ahí cuál es el valor que tiene esa meta del 100% de la calificación final o el esquema que le hayamos dado calificación, y que ese dato ya lo tenemos también desde el plan de actividades, ¿no? Ya definido en la mayoría de los casos. Les voy a compartir rápidamente este documento del estilo de redacción. Ya debe estarles apareciendo. Este es el documento del estilo de redacción recomendado. Es una versión que acabamos de actualizar por algunas formas en las que nombra las cosas, pero ya lo tenemos disponible desde varios años. Básicamente nos recuerda algunas pautas sobre la descripción de las actividades, sobre el lenguaje, por ejemplo, que ya les platicaba, y también les provee algunos ejemplos de cómo redactar las instrucciones. Por ejemplo, cuando vas a pedir al alumno que revise un material, cuando le vas a pedir al alumno que haga una búsqueda documental, algunos ejemplos de cómo se pudiera redactar todo esto. Y lo que les permite es algunas recomendaciones, algunas pautas, y que ustedes puedan adaptarlas, ¿no? Al final depende mucho del estilo, del nivel de detalle con el que lo quieran manejar. Por ejemplo, como lo mencionan, sí, la instrucción de los recursos en un listado o viñetas, o como parte de la redacción del recurso, cómo le mandamos al alumno que haga una investigación, el estilo, cómo le pedimos que elabore, si mencionamos características de evidencias, o lo mandamos a que consulte la rúbrica, etc. Y también si cómo se redactan de preferencia las actividades en el aula, cómo se pudiera pedir al alumno que envíe o publique las actividades, cómo entre actividades en clase, etcétera, ¿no? Son la mayoría de las cosas que utilizamos, y aquí viene el mismo ejemplo que ya estamos revisando. Yo creo que de nuestra parte sería todo. Y les agradezco nuevamente su tiempo. Que tengan bonita tarde.